Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi eshra li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. En el mes, no día, en el mes del profesor, debería ser el año del profesor. Quisiera hacer una reflexión sobre un profesor modelo, aunque sea oriental, ha ayudado mucho a Occidente. Es el nombre del gran maestro Morteza Mutahari, martirizado, y no por la guerra, martirizado por sus pensamientos y sus escritos. Este gran sabio iraní tiene todos sus libros educativos, especiales. Hoy voy a leer aparte de este sermón y vamos a continuar con los pensamientos de este gran maestro que se celebra en Irán en honor a él el Día del Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. La inteligencia y la ciencia deben ser usadas a la vez. Ser libre y liberar la mente de las influencias, costumbres y rutinas sociales. El Sagrado Corán dice, y cuando se les dice, seguir lo que Dios ha revelado, dicen, no, seguiremos las tradiciones de nuestros padres. Pero, ¿y si sus padres eran incapaces de razonar y no estaban bien dirigidos? El lujo. Capítulo 43, aleya 23. El principio del Corán es el reproche a las personas que imitan las costumbres de sus antepasados y no piensan liberarse de las ataduras de sus podridas ideas que les ata de sus pies. Imán. El objetivo que persigue el Islam es la educación. Tarbiyat. ¿Qué educación? El pensamiento y la inteligencia son la medida de valoración del hombre. No debemos hacer las cosas porque nuestros padres lo han hecho así. Se dice que el imán Sadi alayhi salam fue un día a casa de un amigo. Esta casa era pequeña y modesta. El imán sabía que este amigo podía tener una casa mejor y le preguntó, ¿cómo es que tú vives en esta casa? El hombre le respondió, oh descendiente del profeta de Dios, esta casa era de mi padre, mi abuelo y sus antecesores, y no quiero irme de aquí. El imán dijo, si tu padre era ignorante, ¿tú también tienes que serlo? Si tu padre no entendía, ¿tú también quieres ser prisionero de tu falta de entendimiento? Vete y hazte una buena casa. Estos son pequeños detalles. Es posible que al principio el hombre no los perciba, pero si el Corán y los imames, los mejores analistas del libro, hablan sobre estos temas, por algo tiene que ser. Si prestamos un poco de atención, sabremos que el objetivo de esto es que el pueblo llegue a formarse. El Corán dice, si quieres seguir la mayoría de la gente de la tierra, desvía tu camino de la justicia. La mayoría de la gente son seguidores de la duda y el cálculo. La mayoría no siguen la inteligencia, ciencia y seguridad. Están adheridos a las telas de araña de sus propias dudas. El hombre está influyendo por el juicio de los demás, aún en el problema que depende de él, la democracia. Si alguien sea honesto o sincero como sea esa persona, pero si solamente saca 30 puntos y el otro saca 60, nos vamos por el que sacó 60. Esa es la democracia. ¿Eso es justicia de la ética y la moral? Creo que no. El hombre está influyendo por el juicio de los demás, aún en problema que depende de él. No se debe dejar influenciar por el juicio de los demás, sino usar el propio razonamiento basándose en la inteligencia y el pensamiento. Hay una diferencia en la ciencia, entre comillas. Una es ser científico y la otra es poseer espíritu científico. Dos cosas que vamos a solucionar hoy. Practicar la ciencia, y otra es practicar el espíritu científico. El verdadero científico es aquel cuya ciencia está completada con su espíritu científico. Este es un científico, el que lucha con el espíritu de la ciencia. ¿Cuál es el espíritu científico? La Ayatollah Morteza Mutahari nos enseña ese gran término. Cuando se nutre el instinto del hombre en busca de la verdad. Y esto es el espíritu científico. Cuando se nutre del instinto del hombre en busca de la verdad. Eso es el espíritu científico. El Sura 29, aleya 69, la araña, habla de la ayuda que le da Dios para la imparcialidad. A quienes hayan combatido por nosotros, hemos de guardarles por nuestros caminos. Dios está en verdad con quienes hacen el bien. El espíritu científico busca la razón.
Un instinto educativo debe enseñar el espíritu del estudiante. Vemos entrar a los colegios y universidades a muchos estudiantes, pero al entrar y al salir salen sin espíritu. Su finalidad es como recuperar ese espíritu oprimiendo a su misma gente. Si sale de abogado, solo piensa cómo exprimir la sangre a su comunidad. Eso es ser científico, pero no tener espíritu científico. Eso es ser universitario, pero no tener espíritu de universitario. Esos son egresados como doctores, magíster, pero no tienen el espíritu de un magíster y de un doctor. Dicen que un hombre muy anciano llegó al cementerio y vio escrito en una tumba: aquí está, aquí se yace un hombre abogado, honesto y justo. Entonces el pobre hombre de edad avanzada le preguntó a los que lo acompañaban: ¿hay 3 hombres enterrados en una sola tumba? Nunca en mi vida había visto que el abogado lo entierre junto a hombres honestos y justos. La verdad que hay millones de egresados profesionales, pero pocos con espíritu científico. Hasta en el campo teológico puedes ver a muchos musulmanes, pero muy pocos creyentes. El Sagrado Corán lo reafirma en el Sura 49, aleya 14. Decid más bien: hemos abrazado el Islam. La fe no ha entrado aún en vuestros corazones, pero si obedecéis a Dios y a su enviado, no menoscabará nada de vuestras obras. Dios es indulgente, misericordioso. Se narra que un día llegaron a decirle al imán Jomeini Rahmatullah Aley: oh imán, unos estudiantes musulmanes talabé se están robando las prendas de sus hermanos y de la institución. Entonces el imán Jomeini Rahmatullah Aley respondió: no digas estudiantes, talabé, más bien ladrones con ropa de estudiantes. Muchos que somos profesores solamente nos llaman profesores, pero solamente tenemos el vestuario, la ropa de profesores, pero realmente no tenemos el espíritu de ser profesor. Hermanos y hermanas, algunas de las ciencias son obligatorias para el hombre, como por ejemplo aquellas que son prólogos de la fe. Son condiciones de la fe, porque la fe es una consecuencia del conocimiento y no una causa de la imitación. Allahu Akbar. La fe es una consecuencia del conocimiento. Si usted tiene fe, cuando tiene conocimiento se refleja la fe y no una causa de la imitación como lo hacen creer, como dicen que es el opio del pueblo. Jamás. Tal como lo dice el profesor Morteza Mutahari, las ciencias son una de las condiciones de la fe, conocimientos que son obligatorios. A medida que va creciendo su conocimiento debe ser educado para que su fe vaya a la par. Toda ciencia debe tener la ética y moral del estudiante. Cualquier deber de los principios del Islam que necesite de la ciencia se convierte en obligatoria, o sea, obligatoriedad de por vida. Nosotros debemos orar, pero si el hombre quiere hacerlo correctamente, no podrá realizarlo a menos que sepa los problemas de la plegaria para su preparación y realización correcta. Debe aprender las cuestiones referentes a la oración, pero esto no es asunto exclusivo de la plegaria, también es aplicable al ayuno y otros semejantes. No es posible un médico sin ciencia. No puede caer un médico del cielo o creer de la tierra. Son estos mismos hombres los que tienen que conocer la medicina y aprender su ciencia. Aquí. Pues la ciencia médica es algo necesario, pero ¿cuál es su limitación? Hay que decir que en cualquier tiempo y medida su aprendizaje es algo obligatorio. El aprendizaje cada día. El aprendizaje no es exclusivo para el asunto religioso, sino que es obligatorio en todo lo que conlleva el desarrollo de la religión. Esto es para concluir que se debe dar gran importancia a la información de la mente y el pensamiento, y que el aprendizaje no tiene un límite determinado en cualquier religión, en cualquier país, en cualquier nación. Debe haber una clase exclusiva para la ética, la moral, el amor a la fe, el crecimiento a la fe. Si no hay el crecimiento a la fe, no puede ir a la par del conocimiento y no puede ir a la par de la ciencia. Y entonces no se crea algo tan hermoso que se llama el espíritu del estudiante, el espíritu de la ciencia. El Islam ha traído unos principios y ha dado unos entendimientos a realizar. Estos actos alcanzan con la ciencia y es preciso aprenderla. La enseñanza y el aprendizaje de la ciencia es algo obligatorio. La ciencia significa aprendizaje y aceptación. Decir lo que se oye basta para la ignorancia del hombre. Algunos parecen una grabadora, lo que los demás dicen. Ellos lo repiten en otro lugar sin determinar qué. Del oído poco se puede divulgar. No porque yo lo escuché, no, ¿cómo? ¿Qué es lo que yo asimilé?
Muchos científicos son menos inteligentes. Esto viene algo muy especial. Algo que nos enseña el Ayatollah Morteza Mutahari, que quiero que nos pongamos atención. Muchos científicos son menos inteligentes porque poseen una amplia información. Son pocos inteligentes porque todo lo que han visto, sin haberlo valorado, lo divulgan sin conocer si su acto es o no inteligente. El mensajero tiene que ser crítico, no solamente orador. Puede haber un científico que haga la bomba atómica, pero ¿qué pasa? ¿La inteligencia ahí qué es? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué sirve la bomba atómica? Con toda su ciencia biológica, con todo su experimento científico. Es científico, pero es bastante ignorante. No tiene inteligencia, porque con la ciencia y la inteligencia debe ir a la par. Pero entonces podemos captar algo. Pueden haber muchos científicos, pero bastante ignorantes. Ellos mismos, científicos, ignorantes, sin conocimiento. Ibn Khaldun, el primer sociólogo e historiador de Oriente, dice: cuando estos hablan de la historia, solo buscan la confirmación del documento, o que tal fecha la ha señalado tal persona acreditada, cuando en realidad, anteriormente a esto, habría que buscar la exactitud del tema y pensar si el tema en sí concuerda con el razonamiento o no. Este es un hadiz en el libro de los 40 hadices, que habla que a los 21 días entra el espíritu al feto. Entonces el historiador del hadiz, o más bien el traductor del hadiz, a pie de página dice: por lo tanto es aceptado el Islam el aborto. Auzubillah, no debemos tragar entero. Hay en pleno siglo XXI lo que nos está matando es que nos gusta la ciencia, pero nos apartamos de la inteligencia. En el incidente de Jaré sucedió una masacre en Medina. Uno de los invasores entró en la casa de uno de los habitantes de aquella ciudad. El dueño era un pobre hombre y su mujer aún estaba convaleciente. Después de haber dado a luz, el recién nacido dormía en la cuna. El invasor entró a la casa para llevarse algo, pero por mucho que buscó, no encontró nada, y a causa de esa inútil búsqueda se enfureció y quiso matar al niño. La mujer le rogaba y le decía: yo soy la esposa de tal fulano. Fuimos de los primeros seguidores del profeta. Mi marido y yo juramos fidelidad al profeta en la Razbán. Aún a pesar de lo mucho que lo logró, que le rogó, que le imploró, el hombre, no haciéndole caso, cogió al niño por los pies y lo estrelló contra la pared, destrozándole la cabeza. Qué triste acontecimiento, ¿no? Eso es lo que hace las novelas especiales. Eso es lo que nosotros captamos y escuchamos. Pero ¿qué pasa si analizamos con inteligencia? Esta historia la ha contado mucha gente, pero ¿puede ser verdad? ¿Será que es verdad? ¿Es posible que una mujer que junto con su esposo han pactado con el profeta Al-Razbán pueda dar a luz en el año 63 de la Hijra? Pensemos que esta mujer tiene 10 años, se hubiera casado hacía poco y hubiera pactado con el profeta. Por entonces esta mujer contaría con 68 años. ¿Cómo es posible que una mujer de 68 o 70 años diera a luz y tuviera un recién nacido? La falsedad de este relato demuestra solo con pensar un poco. Esto es lo mismo que pasa por la criba, por lo que ha dicho el profeta. No podemos reaccionar ante muchos relatos con la ciencia, sino con la inteligencia. La ciencia son documentos, y estos relatos provienen de la ignorancia, no de la incultura. El hecho de no calcular y pensar es suficiente para que el hombre acepte y crea todo lo que oye. No podemos reaccionar ante muchos relatos con la ciencia, sino con la inteligencia, no de la incultura. El hecho de no calcular y pensar es suficiente para que el hombre acepte y crea todo lo que oye. Tantas cosas dicen de los musulmanes, pero ¿hasta qué punto se atrevió a decirme una persona en estos días: ustedes por qué, de esos musulmanes, por qué creen de religiones tan lejas, de Asia? Hay una religión tan lejos, ¿ustedes qué vienen a hacerse musulmán? Yo le digo: entonces los dos somos iguales, porque su religión es de allá mismo. Pero eso hace, cuando quieren hablar del otro, lo hacen ver lejos, y cuando quieren hablar de ellos, lo hacen ver cerca. No hay un razonamiento lógico. Decir que se acepten las palabras buenas y se rechacen las malas es diferente del hecho de analizarlas. Analicémoslas. El hombre debe tener suficiente poder de distinción para entender qué palabras son correctas y cuáles no son. No podemos, porque somos musulmanes, decir esos versículos de la Biblia y no la acepto porque ellas están adulteradas. Nuestro profeta Muhammad lo confirmó. Auzubillah. Hermanos y hermanas, eso es falta de inteligencia y más aún de prudencia, cuando para demostrar su argumento se atreve a meter al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su ignorancia. Cuando un
texto está adulterado significa que debemos analizar las palabras, separarlas de esta lo correcto de lo incorrecto y que debemos activar nuestra mente. Hay un relato que habla del profeta Jesús, Isa alayhi salam, que indica que no se debe prestar atención al locutor sino a las palabras. No os apoyéis en quien lo ha dicho. Se oyen muchas verdades de gente falsa. Eso es algo muy especial. Esta historia de todo esto que hemos hablado de los libros, vamos a continuar la número 1, la número 2, varias clases especiales de Ayatollah Morteza Motahari. También voy a colocar talleres especiales al final, que ustedes que vuelva didáctico como nuestro gran maestro Morteza Motahari. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.